Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eran tiempos de profundos cambios económicos, sociales, culturales y políticos. La revolución industrial estaba transformando los métodos tradicionales de producción como la artesanía, manufacturas y trabajo a domicilio, en formas masivas de producción industrial vinculadas a la expansión del mercado mundial. La Ilustración ofrecía ideas políticas sumamente revolucionarias. Impugnaba el poder de la Iglesia, postulaba la universalidad del ser humano, exigiendo la igualdad jurídica de los hombres y declaraba al pueblo y no al monarca como soberano. Dichas ideas de la Ilustración impulsaron gestos revolucionarios en Francia, en un contexto de una crisis económica grave y frente a una monarquía absoluta que perdía su legitimidad. El 4 de agosto de 1789, la Asamblea Constituyente, surgida tras la Revolución Francesa, dictaminó la abolición del régimen feudal. Se suprimieron los diezmos, los privilegios fiscales del clero, la nobleza de sangre y los derechos señoriales sobre las personas. Unos días más tarde, los revolucionarios franceses proclamaron los derechos del hombre y del ciudadano, garantizando por primera vez en la historia de Francia la igualdad jurídica de las personas. Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras la derrota del partido nazi, el mundo quedó conmovido por los horrores ocurridos en los campos de concentración, en donde fueron abrazadas la libertad, la dignidad y la vida, donde toda humanidad había sido negada. Esto llevó a que se volviera imperiosa y evidente la necesidad de establecer a nivel internacional mecanismos institucionales y jurídicos. En 1945, con la participación de 50 estados, se fundó la Organización de las Naciones Unidas, que estableció los siguientes objetivos: la salvación de la paz mundial, la defensa de los derechos del hombre, la igualdad de derechos para todos los pueblos y el aumento del nivel de vida en todo el mundo. 3 años después de su creación, el 10 de diciembre de 1948, la ONU aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Categoría de los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos fijó 3 grandes categorías de derechos individuales que le corresponden a toda persona por igual. Los derechos civiles, fundados en el principio de igualdad ante la ley. En esta categoría están comprendidos los derechos a la libertad individual, a la seguridad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la libertad de expresión, de reunión y de asociación. Los derechos políticos se refieren a la participación de los ciudadanos en el ejercicio del poder político, a la participación en el gobierno de la cosa pública, eligiendo y pudiendo ser elegido. Los derechos económicos, sociales y culturales incluyen los derechos de trabajar, recibir igual salario por igual trabajo, gozar de protección contra los efectos de la enfermedad, la vejez, la incapacidad y el desempleo involuntario. Percibir un ingreso que asegure una existencia conforme a la dignidad humana. Derechos humanos. Estos están divididos en primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. Derechos de primera generación. Son los derechos civiles y políticos, los cuales constituyen límites al poder estatal. Derechos de segunda generación. Son los derechos económicos, sociales y culturales. La lucha de la inclusión de estos derechos puede ser interpretada como un término de lucha por la igualdad fáctica, mientras que los derechos civiles y políticos garantizan la igualdad ante la ley. Estos derechos buscan reducir la desigualdad entre las personas. Derechos de tercera generación. Suelen ser llamados también
derechos a la solidaridad, derecho a la paz, al desarrollo, a un medio ambiente sano, el derecho al patrimonio común de la humanidad. Derecho de cuarta generación. También se denomina derecho de pertenencia geográfica y protección. Surge como resultado de la lucha por los reconocimientos de los derechos para las personas que conforman grandes masas de población y se ven obligados a emigrar de comunidad de origen debido a los conflictos que son armados sin la posibilidad de establecer un plazo para volver. Características de los derechos humanos. Universales. Se los reconoce a todos los seres humanos y solo por la razón de ser humanos. Son innatos porque son inherentes a todos los seres humanos desde su nacimiento. Son imprescriptibles, no se pierden por el transcurso del tiempo o por su no ejercicio. Son indivisibles, dependen los unos de los otros, se complementan y son interdependientes. Son irrenunciables. Ningún ser humano puede renunciar a ellos, ni permitir que no se lo respete. Son inalienables, pertenecen a la humanidad de las personas, a su esencia. No pueden ser transferidos ni enajenarse.